Bienvenidos a Escritura Viva, tu espacio para el estudio bíblico. Amada Iglesia, en cada episodio profundizaremos en las Escrituras para descubrir sus enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida diaria. Nuestro objetivo es fortalecer tu fe y conocimiento a través de reflexiones y análisis detallados de la Biblia. Queremos que te unas a nosotros en este viaje espiritual y descubre cómo la palabra de Dios puede guiarte y transformarte. Comencemos con el estudio. Comenzamos con el estudio bíblico de la carta a los tesalonicenses. Este va a ser nuestro estudio, queridos, y vamos a hacer en este primer episodio lo que es la introducción de esta carta. Vamos a hablar un poco acerca de la ciudad de Tesalónica. Bueno, la ciudad de Tesalónica tiene 4 características que son sumamente importantes para comprender las epístolas que Pablo escribe a este lugar. Bueno, número 1, es una ubicación súper estratégica. Tesalónica disfruta del mejor puerto natural del mar Egeo. Además, la ciudad estaba ubicada en la intersección entre la vía Egnatia, que es una importante carretera romana que corría de este a oeste, y como carretera que se dirigía al norte hacia el Danubio. Estas 2 características geográficas hicieron que Tesalónica se convirtiera en la ciudad más populosa. Y cuando hablamos de populosa, estamos hablando de que en ese tiempo habían 100.000 habitantes, más o menos lo que es la ciudad de Linares. Y era importante porque era una capital provincial de Macedonia. ¿Qué otra característica importante se describe en este lugar? Lo segundo es que tenía un estatus privilegiado. ¿Qué quiere decir esto? Que como recompensa por haberse puesto del lado del victorioso Octavio en las guerras civiles romanas, Tesalónica recibió la designación de, entre comillas, ciudad libre. Ese estatus privilegiado resultó en una mayor autonomía en los asuntos locales, el derecho a acuñar sus propias monedas, la concesión de favores fiscales y no presencia de un territorio de una guarnición militar. Y eso era bastantes privilegios para ser una ciudad romana. Y lo número 3 también, una estructura política que era bastante singular tenía Tesalónica. Por ser una ciudad libre, a Tesalónica se le permitió conservar sus instituciones tradicionales. La base de su gobierno la formaba la Asamblea Ciudadana. ¿Le parece familiar eso? Que en los Hechos 17:5 buscó a Pablo y Silas para procesarlos públicamente. Para que lo lea usted en su casa, recuerde, Hechos 17:5. Y bueno, y su cúspide era el Consejo Municipal, formado por un tipo especial de funcionarios denominados politarcas, que eran las autoridades de la ciudad. ¿Eso dónde lo encontramos? En Hechos 17, versículo 6 y versículo 8. Y característica número 4 de Tesalónica era que era un entorno religioso bastante pluralista. Las evidencias escultóricas y epigráficas indican la presencia en la ciudad de varias deidades grecorromanas, tales como Dionisio, Asclepio, Afrodita, Deméter y Zeus. Los dioses egipcios Isis y Serapis también eran populares, así como el culto imperial con su adoración del Imperio Romano. La ciudad también albergaba una gran sinagoga judía, formada por un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. ¿Dónde está eso? En Hechos 17:4, para que lo busquemos después. La mayoría de los miembros de la iglesia de Tesalónica habían participado en esos diversos cultos antes de dejar los ídolos para servir al Dios vivo. Las 2 epístolas de Pablo a los tesalonicenses deben leerse a la luz de los diversos sucesos relacionados con el ministerio del apóstol a estos creyentes. Pablo, junto con Silas y Timoteo, partieron de Filipos, recorrieron 145 kilómetros a lo largo de la vía Egnatia y llegaron 4 o 5 días después a Tesalónica. Allí predicó 3 sábados en la sinagoga. Entre los convertidos había algunos judíos y más gentiles, incluso mujeres de familias importantes. La referencia es Hechos 17, versículo 2 al versículo 4. Durante la semana, Pablo se ganaba la vida haciendo tiendas. Hechos 18:3.
enseñando así a los nuevos cristianos la importancia de mantenerse con su trabajo. 1 Tesalonicenses 2, versículo 9 y 2 Tesalonicenses 3, versículos 7 al 10. Y evitando, además, que pudieran acusar a su ministerio de tener motivaciones totalmente egoístas. 1 Tesalonicenses 2, versículo 1 al 12. El éxito misionero de Pablo generó oposición. Los judíos actuaron primero y con la ayuda de unos maleantes callejeros, dice la palabra, empezaron a alborotar la ciudad en contra del apóstol, acusándolo de perturbar la paz y violar los decretos de César. Hechos 17, versículos 5 al 8. Pablo, Silas y Timoteo salieron de Tesalónica para proteger a los creyentes, viajando hacia el oeste durante 2 días, hasta Berea, nos dice Hechos 17:10. Pero unos judíos de Tesalónica siguieron al apóstol hasta Berea y le obligaron a salir de la ciudad. Algunos creyentes acompañaron a Pablo hasta Atenas, probablemente por mar. Poco después Silas y Timoteo se unieron a Pablo en Atenas, solo para ser enviados de regreso a Macedonia. Timoteo a Tesalónica y Silas, posiblemente a Filipos. El apóstol intentó volver a visitar Tesalónica, pero se le impidió. Eso vemos ahí en el 2 del versículo 17 al 18. Pablo partió de Atenas para iniciar un ministerio de 18 meses en Corinto, donde se le unieron Timoteo y Silas, que venían de Macedonia, nos dice Hechos 18:5. Timoteo le dio un informe mayormente positivo acerca de la iglesia en Tesalónica, 1 Tesalonicenses 3, del verso 6 al 10, pero compartió con él 4 inquietudes, ¿ya?, que movieron al apóstol a escribir, y es lo que vamos a estar viendo dentro de los propósitos de la carta. Y eso le llevó a Pablo a escribir la primera carta a los tesalonicenses desde Corinto, en el año alrededor del 50 al 51 de nuestra era después de Cristo. Poco tiempo después, Pablo recibió un informe alarmante de Tesalónica en cuanto a una falsa enseñanza de que ya llegó el día del Señor, lo que vemos ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, e informándole que el problema de los creyentes ociosos había empeorado, lo que dice 2 Tesalonicenses 3, versículos 6 al 15. Pablo escribe 2 Tesalonicenses para responder a estos problemas. Ahora vamos a ver un poco acerca de quién es el autor, en qué momento se escribió y el lugar de la escritura, porque es importante dentro de la introducción, mis queridos hermanos y hermanas, saber de dónde viene y quién escribió las cartas. Aunque Silas y Timoteo se mencionan como remitentes, Pablo es el autor principal de la epístola. Observe el uso incluso del singular cuando dice yo, en el capítulo 2, versículo 18, en el capítulo 3, versículo 5, en el capítulo 5, versículo 27. La autoría de Pablo se ve apoyada por las evidencias internas y externas. La carta exhibe las características típicas del estilo de redacción del apóstol. Por otro lado, todos los escritores de la iglesia primitiva, comenzando con Marcio en el año 140 después de Cristo, afirmaron que Pablo era el autor. El apóstol redactó la epístola alrededor del año 50-51 después de Cristo, durante los 18 meses de su ministerio en Corinto. Sabemos que fue así gracias a una inscripción hallada en Delfos que reproduce una carta del emperador Claudio. Esta sitúa la fecha del gobierno de Galio sobre Acaya en el año 51-52 después de Cristo, y por lo tanto remite datar la estancia de Pablo en Corinto en esa misma época. Si exceptuamos la posibilidad de que Gálatas se escribiera en una fecha temprana, hablamos de temprana dentro del año 48 después de Cristo, Primera Tesalonicenses es la primera de las epístolas canónicas de Pablo. ¿Cuáles son los propósitos de la carta? Es lo que vamos a estar viendo en esta sección. Después de que Pablo enviara a Timoteo de vuelta a Tesalónica, este regresó donde el apóstol con un informe mayormente positivo acerca de la iglesia tesalonicense. Pero también compartió con él 4 inquietudes que fueron las que llevaron al apóstol a escribir Primera Tesalonicenses. La primera inquietud es la integridad de Pablo.
Los no cristianos de Tesalónica acusaban a Pablo de albergar motivaciones impuras y egoístas, lo que llevó al apóstol a dedicar la primera mitad de la epístola a defender su ministerio y el de sus colaboradores, Silas y Timoteo. Segunda, la persecución. Pablo anima a sus lectores que estaban siendo perseguidos por su nueva fe. Tercero, la conducta moral apropiada. Pablo exhorta a sus lectores a vivir una vida santa. Número 4, el retorno de Cristo. Pablo consuela a sus lectores en cuanto a cuál sería el destino de los creyentes cuando regresara Cristo, tanto los fallecidos como los vivos. Así finalizamos este primer episodio, mis queridos hermanos y hermanas. Les invito a que puedan sumarse a nuestro segundo episodio ya la próxima semana. Un abrazo, que el Señor les bendiga.